Saludos, les habla Sandra Caquilla. Hoy estoy desde la Pontificia Universidad Católica, en la Escuela de Derecho que hay aquí en la Universidad Católica, y vamos a estar entrevistando al ex juez y abogado Fernando Torres Ramírez. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenida acá a nuestra escuela. Y claro, quiero agradecer al señor decano que nos haya facilitado la oficina del señor decano, porque esta es la casa de los amigos periodistas siempre. Pues llegamos aquí un tanto para que nos dé información o por lo menos nos aclare dudas relacionadas con el caso que se vio el pasado viernes, se tomó el fallo el pasado viernes y que ha generado un poco de animosidad entre los puertorriqueños, unos a favor, unos en contra. ¿Vio el caso? ¿Qué le pareció el resultado de este caso? Bueno, objetivamente, como todos los puertorriqueños, en la medida que el caso fue adelantándose y que hubo tantas etapas procesales intermedias o interlocutorias, pues yo vi algunas de las etapas. Por ejemplo, vi la vista de causa en alzada, vi la vista preliminar en sus méritos. No es que la vi todos los minutos, ¿verdad? Pero como tenemos la oportunidad de que el Tribunal Supremo autorizó el uso del reglamento experimental de uso de cámara, vi muchas de esas etapas interlocutorias, y ya cuando llega el juicio en su fondo, que se convirtió en un caso de tanto impacto en la opinión pública, y habida cuenta de que yo soy profesor en esta facultad, me pareció que debería tratar de seguirlo para entender y poder además contribuir a la discusión del impacto de un caso como ese en la sociedad puertorriqueña. ¿Acertado o no acertado el fallo en el caso de la muerte del señor Viqueira? Yo no voy a contestar si es acertado o no. Me parece que no es prudente. En mi caso, que fui juez 20 años, yo sí puedo decir con gran sentido de responsabilidad, número uno, que el acusado tenía derecho de ver el juicio por jurado y determinó renunciar al jurado. Es su derecho reconocido por la doctrina, y por una razón de estrategia forense optaron por ver el caso por Tribunal de Derecho. Y una vez se renuncia al jurado, el acusado ha puesto en manos de un juez que debería ser un conocedor del derecho aplicable, y el juez tiene una grave responsabilidad. Yo estuve en el estrado más de 14 años de mi vida, fui juez 20 años, además como juez de apelaciones, y tengo el mayor respeto por el rol de los jueces y respeto también la independencia judicial. No obstante, más allá del fallo mismo, yo creo que si en algo el señor juez puede haber fallado, es en la explicación o en la locución que hizo al final del proceso y antes de anunciar el fallo sobre los fundamentos que utiliza para llegar a su determinación. Y eso ya es un tema un poquito más intrincado, pero lo cierto es que él hizo una determinación de no culpable porque entendió, y eso dijo para récord, que aplica la causa de exclusión de responsabilidad conocida como legítima defensa. Y allí yo creo que la explicación podría tener algunos errores desde el punto de vista del derecho sustantivo. Y el problema mayor es que en la medida en que la justificación para el fallo es en esa interpretación, pues como eso se está transmitiendo a todo el país, la gente en la calle piensa que esos criterios son absolutamente correctos. Y yo creo que tienen algunas fracturas. ¿No debió el juez entonces haber hecho haber descrito todo ese bagaje antes de emitir su decisión? La rama judicial, desde la época en que don Víctor Ponce era presidente, ha asumido un rol de transparencia. Y hace tiempo que hay unas corrientes, hago un paréntesis, en el procesal penal, en el derecho procesal penal, el ordenamiento no requiere que el juez anuncie, fundamente el fallo. Distinto del proceso civil y de otros apartados del derecho. En el proceso penal, las reglas de procedimiento y nuestras normas de encauzamiento no requieren que un juez explique el fallo. Y hay unas corrientes filosóficas que pretenden que eso cambie. Hay algún intento de modificación de las reglas, pero lo que estoy tratando de transmitir es, si el juez o jueza opta por intentar explicar el fallo porque estima que es prudente para contribuir a la transparencia, pues tiene que ser cuidadoso
en que la explicación de las normas del derecho sean correctas. Y allí, con mucho respeto, yo pienso que algunos de los bloques de explicación o de interpretación, que la hermenéutica es el arte de la interpretación de las leyes y los textos, esos bloques de hermenéutica podría haber algunos de los comentarios que hizo el juez para el récord que a mi juicio son errados. ¿No cree usted, podríamos interpretar o la gente podría interpretar de que el juez estuvo errado? Alguna gente correctamente... En esas expresiones que hizo antes de emitir el fallo. Claro, y más si tienen conocimiento de las normas del derecho. Porque la legítima defensa, que es una causa de exclusión de responsabilidad, y en este caso, esas causas de exclusión requieren que uno tiene que admitir, ¿verdad? Yo disparé, yo maté, allí no hay controversia. Pero lo hice, esta es la teoría de la legítima defensa, sobre pretexto de que estaba en unas circunstancias cubiertas por la legítima defensa. Pero la legítima defensa tiene unos requisitos. Y el juez mencionó algunos de ellos y explicó algunos correctamente. Pero es importante decir que hay 4 requisitos para la legítima defensa en casos como, por ejemplo, la defensa de la morada, la defensa del honor, la defensa de mis derechos. Pero el código tiene un párrafo que dice que para justificar dar muerte a un ser humano, además de cumplir con aquellos 4 requisitos, literalmente, estoy dependiendo de mi memoria, se requiere que las circunstancias apuntalen a que el que ejerce la defensa tenía la creencia inminente de que estaba en peligro inminente de muerte o de grave daño corporal. Entonces, esos adjetivos, creencia razonable, peligro inminente, pues eso el código no los define la doctrina, la casuística, los casos del Tribunal Supremo que se han encargado de caso a caso decir en estas circunstancias está presente la creencia inminente, en estas otras no está presente. Y de hecho hay un caso muy triste de Ponce, era la época en que yo era juez aquí en Ponce, que está publicado por el Tribunal Supremo. Se llama Pueblo versus Pablo Cruz Correa, ¿no? Le puedo dar la cita si fuera necesario, de unos hechos que se vieron ante un jurado y en el que el señor Pablo Cruz Correa mató a alguien dentro de su casa que lo encontró cometiendo un escalamiento. Pero el procedimiento dio paso a unos reclamos de que lo maté en defensa de mi morada, lo hice porque estaba en mi castillo. Allí se habló varias veces de la teoría del castillo. Y entonces el Tribunal Supremo en Pablo Cruz Correa, Pueblo versus Pablo Cruz Correa, dice, es que no se nos debe olvidar que para justificar dar muerte a un ser humano hay unos requisitos adicionales a los 4 requisitos que están en el primer párrafo. Entonces yo a otro medio le decía, ese tema de la legítima defensa es un tema complejo. Y el enseñar la figura de la legítima defensa, por lo menos yo cuando tengo la oportunidad de enseñar la clase de penal, requiere leer no menos de 12, yo digo 12 con un poco de cuidado, pero probablemente hay que leer más de 12 o 20 casos, porque no es lo mismo dar muerte a un ser humano en estas circunstancias que en las otras. Y aquí está la médula del caso. La médula del caso es que el rol del juez o del juzgador, en este caso como renunciaron al jurado, es el juez. El juez tiene que evaluar la totalidad de la prueba para decidir están presentes los requisitos de una legítima defensa o en caso de que faltare alguno de los requisitos no estando presente, en cuyo caso no aplicaría la defensa, ¿qué delito si alguno probó más allá de duda razonable? Así que el trabajo del juez es muy complejo. Pero abrió una puerta a que pudiera entonces el Departamento de Justicia acudir al Procurador General y decir que este caso se debe revisar. Bueno, la contestación, yo quiero ser bien objetivo, salvo que cambie la doctrina, y la doctrina puede cambiar, ¿verdad? Porque puede haber un primer caso donde se pretende cambiar la doctrina. Cuando digo la doctrina, es cuál es el estado del derecho vigente en Puerto Rico. Pero el estado del derecho vigente en Puerto Rico es interpretando la cláusula constitucional, que en nuestro caso está en el artículo 2, sección 11 de la Constitución, que prohíbe la doble exposición.
Pero la cláusula de la doble exposición llegó a Puerto Rico en el año 51-52, que lo intentamos en la Constitución del sistema federal. Y desde 1896, no dije 1996, 1896, la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición, ha dicho que el Estado, el Ministerio Público, no puede, como regla general, apelar de un fallo absolutorio en sus méritos. Y la única doctrina en Puerto Rico, o el único caso excepcional, dije uno, un solo caso, que es el caso de Aguadilla, donde un señor Luzgardo Acevedo López fue juzgado y absuelto en un juicio por Tribunal de Derecho por un juez de Aguadilla. Yo decía a mis estudiantes, un infame juez que lo que ha hecho es desprestigiar la judicatura, que nos crea un gran daño al sistema judicial, que luego el Ministerio Público Federal, los federales lo arrestan porque se probó que recibió un soborno para absolver. Entonces, en Estados Unidos y en Puerto Rico, en ese único caso, se ha dicho que aunque la regla general es que el Estado, el Ministerio Público, no puede apelar de un fallo absolviendo porque violaría la cláusula que prohíbe la doble exposición. ¿Y por qué la violaría? Le estarías dando un segundo turno al bate al fiscal para convencer a un tribunal en un proceso apelativo de lo que no convenció, y eso pone en riesgo dos veces al mismo ciudadano. Esa es la explicación del caso de US versus Ball, perdón el inglés de Sabana Grande, que es de 1896. Y en Puerto Rico esa doctrina está bien explicada en dos casos. Caso de Ponce, que llevó el querido abogado graduado de esta escuela, Pueblo versus Martínez Torres, donde Ayoroa planteaba doble exposición y el Supremo nos dice, no están presentes los requisitos por X y Y, pero allí se dice que quede claro que como regla general el Estado no puede apelar. Eso lo dijo en el tomo 126, pero lo dijo posteriormente en casos mucho más recientes y lo reitera porque el alcance de la cláusula constitucional es evitar que un ciudadano esté expuesto dos veces a ser juzgado por el mismo delito. Entonces, la única excepción es probar que hubo fraude o corrupción. Y aquí nadie ha planteado eso. De hecho, en el caso de Luzgardo Acevedo, el juez Estrella Martínez dice que se requiere primero que haya una convicción del juez. Como requisito, probar primero el juez cometió un acto delictivo, el juez fue sobornado o hubo extorsión. Y luego, probado que el juez fue un sujeto que nos defraudó. Entonces, está presente la única excepción que es, hubo un fallo absolutorio, pero yo no creo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Yo quiero ser lo más respetuoso y creo que el juez se puede haber equivocado. Los jueces nos equivocamos. Cuando yo era juez, algunas veces yo tomé determinaciones muy serias en el estrado. Pero ¿qué decisión? Y lo más importante, creo que Adán Rivera, el abogado defensor, que ha hecho un trabajo extraordinario y que es graduado en nuestra escuela, que me honra haberle dado 2 clases. Adán dijo algo para récord que yo creo que es bien importante. La duda razonable no es cualquier tipo de duda, pero hay decisiones del Tribunal Supremo que dicen, juez, si usted tiene duda razonable, tiene que absolver. El problema es que el juez no absolvió por duda razonable. Él anunció una determinación de no culpable porque entendió que a la luz de la prueba hay los elementos de una legítima defensa, y es allí donde ha surgido este debate entre estudiantes, estudiosos y observadores, que algunos, habiendo analizado y estudiado los elementos, dicen allí no estaban presentes los elementos, mientras que otros que habiendo o no estudiado pretenden hablar del tema de los elementos sin haber estudiado con profundidad esos elementos. Así que es un tema muy serio el que nos ocupa. Usted menciona la legítima defensa. ¿Usted vio el video de cuando la persona coge el arma, deja el arma encima del auto, de una guagua, va caminando hasta el frente, regresa, recibe o se ve que pasa el impacto de una piedra o pasa una piedra cerca de él y vuelve y busca el arma o va y busca el arma, sale corriendo y llega hasta y pasa de donde están los árboles de su casa, las plantas de las matas de uva,
creo que son, de uvas playeras, y pasa esa zona. El que va en defensa propia, ¿corre hasta la casa, hasta la morada de la otra persona? Hay 4 elementos. El uno es que, número uno, como dije ahorita, tiene que haber una proporcionalidad racional. Y uno puede argumentar con la prueba y con eso que usted ha narrado, bueno, él tiene un arma de fuego y yo utilicé un arma para defenderme. La pregunta es, ¿era racional que ante el hecho de que me tiraron piedra y ante el hecho de que tiene un arma encima o lo haya colocado visiblemente, yo utilice un arma con la capacidad de hacer 23 disparos? Eso es un elemento, no es objetivo, es subjetivo, va a depender de la prueba. Ese es el primero. El segundo tiene que ver falta de provocación suficiente. Y ese es un poquito más técnico. Ese quiere decir que el que ejerce la legítima defensa no puede haber sido quien haya provocado como regla general el incidente. Bueno, de nuevo, el juez tendría que haber evaluado quién provocó el incidente, que fue, como él dijo, escalando. Pero si el que lo inició es el que pretende alegar la legítima defensa, le faltaría ese requisito. Y luego, entonces, tenemos el tema de el daño no puede ser mayor del daño que se pretende repeler. Eso de nuevo uno podría argumentar, bueno, ¿y para qué él quería un arma de fuego? Para dispararme. Pero la pregunta es, ¿y tú le disparaste 1, 2, 23 veces? Y hay 23 casquillos del arma que utilizó. Yo no estoy diciendo X o Y, ¿no? Pero el último parece que está presente, ¿no? Que es el elemento subjetivo. Pero aquí es que cambia el análisis, según mi criterio. Es que el legislador explica para justificar dar muerte a un ser humano. Entonces, a manera de ejemplo, de nuevo, hay un caso doctrinal. Los hechos son de Sabana Grande. Bueno, realmente son de Guayanilla, lo que pasa es que el acusado es de Sabana Grande. En el trabajo, esta persona todos los días le falta el respeto a su compañero en un laboratorio. Usa palabras soeces. El acusado es de Sabana Grande. Esos son los hechos publicados por el Tribunal Supremo. Y la persona con un periódico coge y corta y aprovecha un artículo que tiene que ver con el santuario de la Virgen del Pozo de Sabana Grande y roba letras de allí y escribe la gente de Sabana Grande son y palabras soeces. Y esta persona, molesto por ese constante incidente en su trabajo, mató al otro. Y salió culpable de asesinato en 2º grado. Y la pregunta es, ¿por qué usted ofende mi honra? ¿Porque usted atenta contra la gente de Sabana Grande? ¿Eso justifica dar muerte al ser humano? Porque el código dice, si terminó esto con la muerte del ser humano, tienen que estar presentes los otros 2 elementos. No basta con estos 4. Y ahí caemos en la prueba, porque a final de cuentas los casos no se resuelven por las alegaciones. Meras alegaciones no constituyen prueba. Y el análisis que el juez debe haber hecho es a la luz de la prueba. ¿Están presentes los requisitos de la legítima defensa? La prueba permite que el juez concluya que el acusado que levanta la defensa alegue y haya probado que estaba en un inminente peligro de muerte o de grave daño corporal. Y ahí está la médula de este caso. Pero es un tema muy complejo. Y hay una cámara que no grabó exactamente en el momento, ese momento exacto. Y él durante el juicio salió a relucir ese video, ese momento no lo captó. Pero lo cierto es, y en esto hay que ser muy cuidadoso. Ustedes en evidencia, explíqueme un poquito. Ahora caigo en el tema, que uno de los que enseño aquí, el tema del derecho probatorio, que está vinculado al derecho constitucional. Entonces, tanto la regla de evidencia 110 como la Constitución, que es la ley suprema, dice que el Ministerio Público tiene que probar todos los elementos del delito más allá de duda razonable. Pero duda razonable no significa probar el caso científicamente. Pues si fuera eso, la Asamblea Constituyente hubiera dicho nadie saldrá culpable a menos que no se pruebe sin duda alguna o científica. No, eso no es lo que requiere, es que se demuestre más allá de duda razonable. Y yo que estuve en ese estrado tanto tiempo, más o menos creo que recuerdo la explicación del manual de instrucciones de lo que es la duda razonable, que es casi inentendible. Dice el manual de instrucciones que usamos para darle explicación a los jurados que no son estudiosos.
Así que el libro de instrucciones, el manual de instrucciones, lo que pretende es que el juez le explique a la gente jurado que no estudiaron derecho qué es duda razonable. Y dice, duda razonable no es cualquier tipo de duda. Existe duda razonable cuando después de un juicioso análisis de la prueba o de la falta de prueba, queda el ánimo de ustedes en tal situación de que no pueden concluir con certeza moral. El criterio es certeza moral. Y usted verá que casi yo lo recito. Bueno, yo presidí 40 juicios por jurado. Así que por lo menos 40 veces tuve que a un jurado explicarle qué es duda razonable y tengo el privilegio de dar clase en esta escuela desde el 89. Así que ese tema de la duda razonable es un tema complejísimo, pero la definición, que parece tan retórica, es bien difícil. Porque, ¿qué es certeza moral? Es un tema que requiere mucho bagaje. Ahora, final de cuentas, si el juez hubiera dicho, yo absuelvo porque tengo duda razonable, un poco eso es incuestionable porque eso tiene que ver con su análisis interno de si el fiscal satisfizo los elementos de la duda razonable, pero el juez no dijo eso. Yo voy a aplicar, estoy aplicando, que lo dijo en este contexto, no dijo voy a aplicar, estoy aplicando la legítima defensa y estoy anunciando no culpable por legítima defensa. Y esa fue su determinación. Y pues eso está perpetuado en el récord y veremos si el Ministerio Público puede, con ese escenario, y para ser justo, acudir. Y siendo que la doctrina es clara, recurrir al Tribunal de Apelaciones. Porque a menos que ellos no decidan recurrir con el propósito de tratar de generar una nueva doctrina que no está vigente, y claro que las doctrinas sería novel, sí, sería novel, que esa sería la mejor explicación, porque a final de cuentas el derecho no es estático. Ahora, salvo que los casos normativos que provienen de 1896 sean revocados por el Tribunal Supremo en un caso como este, la regla general es que el Ministerio Público no puede apelar de un fallo de absolución. Cuando usted mira el caso ahora desde ciudadano, de un puertorriqueño más, en este caso usted tiene unos conocimientos en leyes, de experiencia, pero ¿qué le pareció el caso? Una tragedia social. Esto es una tragedia social. Hace unos días me entrevistó otro medio y en el medio yo dije lo siguiente, lo aprendí con un caso también trágico de esto. Es un caso de derecho penal donde el acusado fue sentenciado y le impusieron una pena muy severa y levantó un reclamo de que la pena violaba el derecho a que no hubiera castigos crueles e inusitados. De hecho, la opinión es del juez Irizarry Yunque, que fue profesor de evidencia de esta facultad. Yo soy la persona más cada vez que pueda voy a hablar bien de mi facultad. Y aquí el profesor más respetado que ha habido de derecho probatorio era Carlos Juan Irizarry Yunque, que Hernández Colón lo sacó de la Escuela de Derecho y lo llevó al Tribunal Supremo. Y don Carlos Juan, en un caso, literalmente dijo lo siguiente, citando a un especialista, filósofo, sociólogo del derecho, Mauriac: no olvides, señor juez, que al hombre que está juzgando o has de sentenciar es un ser humano. Y no olvides, digo yo, en contraparte, que todos los casos que se ven en los tribunales que terminan con tragedias como esta, están vinculados a controversias entre gente de carne y hueso. Entonces, la controversia de este caso, que comenzó con diferencias vecinales, ha terminado con esta tragedia. Y el tema del derecho se torna secundario frente al tema del mensaje social de si se puede justificar dar muerte a un vecino por una controversia como esta. Pero además nos lleva a un segundo mensaje, que es ¿qué hacemos cuando estemos en unas circunstancias como esta? Y el ordenamiento jurídico tiene normas. Y hay una ley de estados provisionales de derecho. Y hay leyes que prohíben el acecho. Y hay la posibilidad incluso de erradicar un injunction. Así que el mensaje también tiene que ser, todos los actores, los humanos de carne y hueso, debemos tratar de evitar que controversias culminen en una tragedia. Pero los humanos somos los que cometemos delitos. Y los humanos tenemos un análisis mental. Y los humanos a veces actuamos en arrebatos de cólera o insensatamente. Así que por eso yo le llamo una tragedia. Es aquí una tragedia que culminó con un proceso tan complicado. Hemos visto cómo la gente ha reaccionado en las redes sociales de un lado o de otro
y empiezan a sacar información de que no tiene, que tratamos de explorar si es cierto o no es cierta, pero no tiene ninguna, no hay nada que confirme que eso es cierto. Claro. Y entonces se mancha reputaciones, se habla, se da opiniones de cosas que no, verdaderamente no vienen al caso, no están ligadas al caso por desconocimiento, tal vez. Ese es el costo o beneficio de que haya libertad de expresión. El gran problema del ejercicio de todos los derechos constitucionales es que el que lo ejerce, el que decide expresarse, el que decide perpetuar un comentario en una red, debería hacerlo con prudencia y con conciencia de que uno no hace imputaciones ni señalamientos a menos que uno no tenga evidencia por lo menos razonable, ¿no? Pero ese ejercicio tiene que ver a su vez con la consecuencia del uso del sistema del reglamento experimental de cámaras y equipos electrónicos. Porque ordinariamente el que tiene interés en un juicio que no se transmite, pues si quiere ir, va al tribunal y se sienta en las bancas. Pero en la medida en que el proceso sigue abriéndose y la gente y los medios comentando un caso como este, a lo que es parte de las consecuencias de la aplicación del reglamento de uso de cámara, entonces empieza gente que no necesariamente tiene el conocimiento a hacer comentarios, a hacer análisis, a llegar a implicaciones o análisis con conclusiones que no necesariamente están vinculadas. Entonces, ese es el costo de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero es bueno que estén las cámaras allí, ¿no? Es bueno, claro que es bueno, pero como diría el juez Rivera García, que se acaba de retirar hace poco del Tribunal Supremo, el tema del uso de las cámaras en un caso civil no genera tanta controversia. El tema del uso de cámaras en un caso de un injunction contra el Estado. A manera de ejemplo, yo digo esto sin ánimo de que luzca una altanería, fui el abogado de la delegación del Partido Popular en Batia y otros versus Rivera Chat cuando el cierre de las gradas. Pues ese tipo de temas, como tiene tanta importancia sobre los derechos del pueblo, pues eso es ideal que se transmita por los medios. Pero el proceso penal, fíjese que consecuentemente tiene que estar protegiendo a la víctima, evitando que evidencia que no es admisible desfile en los medios. Y el reglamento tiene una salvaguarda, pero es un tema bien complicado. Entonces, en los procesos civiles, las controversias se adjudican y tienen consecuencias económicas, de herencia, que también son importantes, o tienen consecuencias contractuales. Pero en los procesos penales, las consecuencias las paga una de las dos facciones. El pueblo que representa al Estado, que alega que ha habido una violación a las leyes y que representa a las víctimas, que es un tema también importante, y el acusado que tiene un catálogo de derechos constitucionales que todos tenemos que respetar. Pero hay un balance, tiene que haber un balance para que esos derechos sean atendidos y se conjuguen en un juicio justo. Y el Tribunal Supremo ha dicho, las víctimas y los perjudicados también tienen derecho a un juicio justo. Esto es un tema de una gran carga de filosofía y sociología del derecho. Pues le agradecemos que nos haya compartido toda esta información y nos haya contestado y se haya reunido con nosotros aquí para darnos esta entrevista. Estamos en la Pontificia Universidad Católica, estamos hablando con el ex juez y abogado Fernando Torres Ramírez. Él es profesor aquí en la Pontificia Universidad Católica en la Escuela de Derecho. Gracias, y ahora lo que resta es esperar qué decide el Departamento de Justicia, si van a acudir a un foro a apelar la decisión. Veremos, y es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Gracias a los que están viendo este video. Les invito a que compartan y nos visiten en nuestra página www.esnoticiapr.com. Les habló Sandra Caquillas Cruz.